Ninguna buena, ¿eh? Ni un solo sentimiento bueno habéis dicho, ni uno solo. Cuando una madre con un niño acaba de nacer a término, está, bueno, algunas pueden sentirse un poco más bajas de moral, pero todas están encantadas de la vida. O sea, ninguna mujer, ningún padre con un prematuro se va a sentir bien. Van a sentir todo eso incluso más, ¿no? Los expertos le llaman el duelo anticipatorio. Han perdido esa imagen ideal. La han perdido, se ha roto, es como si se hubiera muerto aquella imagen ideal. Tienen que volver a reconstruir a su hijo a partir de aquel momento. Por tanto, cuando vemos niños en la unidad neonatal y vemos sus padres entrar, esos padres están pasando un duelo. Y un duelo no se pasa en un día ni en dos. Se tiene que elaborar durante mucho tiempo. Durante todo el ingreso de su hijo en la unidad neonatal, esos padres están pasando un duelo terrible, un duelo complicado. Fijaros la palabra rechazo. Rechazo sale. Algunas madres sienten rechazo, porque esto es una imagen que no se esperaban. Seguramente las primeras mujeres, cuando tenían un prematuro, lo dejaban abandonado, porque es que no respondía y esto no tenía vida ninguna. Y lo dejaban allí, por lo tanto el rechazo seguramente es humano. Y tienen que luchar contra ese rechazo y contra esa culpa y contra esa tristeza y contra esa soledad, contra esas cosas que habéis comentado vosotras cuando tienen un niño así. Y nacen estos niños y cada vez nacen más. Cada vez tenemos más prematuros, llegamos a tener ahora un 10% de prematuros, cuando hace unos años solo teníamos un 4 o 5%, y cada vez son más pequeños. O sea, cada vez tenemos este drama más a menudo. Bueno, ¿cómo son los prematuros? Tienen una gran hipersensibilidad. Ellos además les duelen cosas que a nosotros no nos duelen. A veces un contacto mal hecho al prematuro le duele y además es incapaz de controlar el dolor. Es decir, cuando le duele algo es incapaz de pararlo. Cuando son niños realmente cuando les toca se tienen muchísimo. Bueno, encima en muchas unidades neonatales, como por la Sociedad Protectora de Animales lo cubre a los niños, pues no entran los padres, no entran. Y cuando entran, pues media horita por la mañana, media por la tarde, y lo miras a través de la incubadora sin poderlo tocar. Y ese bebé, encima, si alguien lo toca, es para fastidiarlo. En este caso le están poniendo un catéter, o le pinchan un análisis en el talón, o le estás explorando cuando al niño no le gusta nada que lo exploren. Es decir, si alguien lo está tocando, no es ni su madre ni su padre. Son otras personas que hacen lo mejor posible por cuidarlo, pero que no son los que lo quieren de verdad y quienes tendrían que cuidarlo, ¿no?, en esas circunstancias. Bueno, pensad, esto lo que veis ahí a la izquierda es un TAC de un feto de 24 semanas. Nacen niños con 24 semanas, los sacamos adelante. El que veis ahí es la resonancia magnética de un recién nacido a término. Fijaros la diferencia, eso tenía que haber ocurrido dentro del vientre materno. Ese cambio tan bestial de estructura cerebral, dentro del vientre materno, unas condiciones preciosas, maravillosas, con un calor continuo, oyendo el latido cardíaco de su madre, su voz, oliendo su líquido amniótico constantemente, sin luz, amortiguado todo, protegido, absolutamente allí, mimado hasta que se desarrolla de esta manera. En cambio, esto va a ocurrir fuera de su madre. De una manera traumática, de una manera totalmente diferente. Esto hay que vigilarlo y cuidarlo para que no sea tan terrible, para que el niño se pueda desarrollar del mismo cuidado, porque sufren mucho más que nosotros. Se calcula que un prematuro puede llegar a sufrir hasta 200 manipulaciones al día, un prematuro de 24 o 25 semanas, porque son los más graves, los que estás más encima de ellos. 200 manipulaciones al día, que son una burrada de manipulaciones. Imaginaros lo que es para protegerle el sueño, para protegerle todos sus ciclos normales. Complicado que llega a ser eso. Bueno, tendría que estar aquí. No tendría que estar fuera. Y bueno, y nosotros tenemos todo aquello. Las alarmas. No sé si habéis entrado a alguna UCI neonatal alguna vez. Yo la primera vez que entré hacía quinto de medicina. Y entonces las alarmas sonaban más fuerte que ahora, la verdad es que sí, ¿no? Pero entré en la UCI neonatal del Hospital de Vall-d'Hebron, que es una de las más grandes que hay aquí en Cataluña, ¿no? Aquella noche solo soñaba con las alarmas. Y no era ninguno de ellos mi hijo, y yo tenía formación médica. ¿Puedo imaginarme cómo se pueden sentir esos prematuros dentro de la incubadora? ¿Cómo se pueden sentir las madres que entran a la UCI neonatal cuando ven todo aquello? ¿Cómo se pueden llegar a sentir, no? Bueno, esto lo vamos a parar con el método NIPCAP, con los cuidados centrados en el desarrollo, que lo están cambiando absolutamente todo. Algunas imágenes os enseñaré para que veáis cómo se tiene que hacer para que el bebé se sienta lo más parecido posible a como tendría que estar dentro del vientre materno. Uy, qué poco se ve. Bueno.
Pues nada, ¿pero es pot tancar? Sí. Claro, son fotos tomadas. Ahora hacemos las fotos en prematuros sin luz. Bueno, déjalo estar, Deixa. Que encara serà pitjor. Bueno, es igual, son fotos que se ven expresiones faciales de prematuros en una incubadora y se ven como caras de dolor y tal. ¿No las vais a ver bien? Pues es igual, porque los hacemos sin flash, No sé si las acabáis de ver, cómo se tapan los oídos. Es igual. Bueno, ya vamos. Ahora lo que pretendemos es esto, lo que sean unos cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, que estén todos juntos. Fijaros, esta es la entrada de la unidad neonatal del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que parece una exposición de Ikea. Nadie diría que entra en una UCI neonatal. Fijaros una madre aquí dando el pecho a su hijo, que lo está visitando y tal, y ya veréis cómo es por dentro, ¿no? Y esto es lo que estamos buscando ahora. Fijaros los pasillos, todos pintados, para que sea lo más amable posible. Estos son los pasillos de la UCI neonatal, Y bueno, ¿cómo están ahora los bebés prematuros? Están de esa manera. Las zonas donde están los bebés más prematuros, más pequeñitos, son prácticamente oscuras. Tú entras allí y puedes llegar a tropezar con cualquier cosa porque no ves nada. Yo recuerdo cuando entré la última vez allí, nosotros lo tenemos bastante oscuro, pero no tanto como ellos es una exageración. Hasta que no llevé 5 minutos no me di cuenta que había un prematuro haciendo canguro con su madre, porque mi vista no se acomodaba a aquella oscuridad, ¿no? Y claro, están las mamás ahí en sillones haciendo método canguro con sus bebés, ¿no? Bueno, esto luego lo hablamos, Luego se les tiene, cuando no hacen método canguro, se les tiene contenidos. Fijaros, esto es lo más parecido a estar dentro del vientre materno si no está haciendo canguro. Se les ponen una serie de rollitos alrededor y unas tallas para que el bebé se sienta absolutamente contenido como estaría dentro del vientre materno. Y aquí en este caso es la mano de su padre que le está pues calmando y tranquilizando. No sé qué tal se ve esta fotografía. ¿Veis la cara de la madre? Bueno, esta mujer era la primera vez que iba a tocar a su hijo prematuro. La primera vez. Una cara absolutamente tensa, con una angustia que se palpa claramente en la cara. Entonces la enfermera dice, bueno, tranquila que le puedes tocar, verás que al niño le gustará y tal. Y esta es la cara que hace después de tocarlo la primera vez. Ha cambiado brutalmente. Simplemente por tocar a su hijo. Imaginaros lo difícil que debe ser para una mujer que está pasando un duelo tan terrible y pensando que es el ser más frágil del universo el que tiene ahí, que es su propio hijo, cuando le toca la primera vez, ¿no? Es que tiene que ser algo brutal. Y ella te lo explica, cuando lo preguntas. Depende. El guantes tiene la enfermera, la madre nunca tiene guantes, se les hace lavar las manos y ya está. Bueno, esto lo tienen en muchos hospitales. Cerebros frágiles en desarrollo, protejámoslos. Esta es la verdad. Hay que tener cuidado cuando se entra y no ponerse a chillar, ni poner la radio, y cuidado con los teléfonos, y cuidado con todo, y la luz, y el contacto. El trato que les vayamos a dar es fundamental. Bueno, y en el vínculo afectivo, ¿cuándo se establece en el prematuro? ¿Cuándo? Porque además, ese diseño tan bonito, pues ya no es el mismo, ya no es el mismo diseño. Ese niño tan precioso, el recién nacido tan guapo y tan mono y con esos ojos tan grandes y tal, no es el prematuro de 24 semanas que estamos viendo, que puede incluso ser una imagen de rechazo para la madre. Y encima, cuando nacen los prematuros tan pequeños, piel con piel en la sala de partos, no se hace. Que son niños muy frágiles, que se van volando a la UCI neonatal. ¿Cómo va a establecer una madre su vínculo afectivo? Imaginaos que no lo puede establecer. Pero os voy a hacer un inciso. Me invitaron a dar unas charlas en Albacete, precisamente hace unos meses, porque se ve que en el Hospital General de allí, que tienen prematuros muy pequeños, tienen un nivel tecnológico muy alto, los padres prácticamente no entran ni cogen a sus niños. Me invitaron a hablar precisamente de esto. Y quien me invitó a hablar fue la gente de atención temprana, los que llevan a los prematuros después, ¿no? Y me decía la persona que me invitó, me decía, mira, nosotros vamos a la casa, nada más se van de alta. Dice, vemos prematuros que han tenido 24, 25, 26 semanas que están siempre en una cuna con una luz encima, porque claro, el niño si no duerme, y tiene luz siempre, ¿no? Y entonces, claro, nos quedamos un poco aterrorizados. Entonces, claro, procuramos que la madre le coja en brazos. Y vemos que estas madres, cuando cogen en brazos a su hijo, no lo saben coger en brazos.
Y que el bebé, cuando la madre le coge en brazos, no sabe colocarse en los brazos de su madre. O sea que son bebés que están absolutamente desvinculados de su madre. Y otro día una madre que conozco yo me dijo, ella tuvo su prematuro hace ya 20 años, me dijo, cuando llegué con mi niña a casa, dice, era consciente de que si cualquier persona se lo hubiera llevado en aquel momento, no me hubiera importado nada. O sea, ella no se sentía nada vinculada con su hija porque nunca la había tenido encima, ¿no? Hemos de hacer algo para que el vínculo se establezca, porque si no, es que eso es terrible. ¿Qué va a pasar con ese bebé, con esa madre, no? Bueno, para eso tenemos que hablar del método canguro. El método canguro es el contacto piel con piel, pero entre el recién nacido prematuro y su madre, que también puede ser su padre o su abuela o su tía o quien sea, pero básicamente su madre, lo más precoz, continuo y prolongado posible, y con lactancia materna para que ellos disfruten de todas las ventajas del método canguro. El método canguro nació en Bogotá, no sé si lo sabéis, en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el año 78. Era un momento en que ellos tenían muchísimos partos. Cuando yo fui tenían 1.200 partos al mes, esos son 40 partos al día. 40 partos al día, es una pasada de partos, ¿no? Entonces, claro, tenían incubadoras, pero pocas incubadoras para tantos niños. Tenían 2, 3 niños en cada incubadora, que no eran ni hermanos ni nada, estaban todos allí. Empezaron a infectarse, se empezaron a morir. Así que decidieron que los pondrían encima de su madre y los enviaban a casa. Y resultó que se morían tan poco como los bebés prematuros que nacieron en la única clínica privada que había allí, que tenía una enfermera por niño y una incubadora por niño, y todos bien cuidados y bien atendidos. De manera que la mortalidad, simplemente por hacer aquello, mejoró de una forma brutal. Entonces, cuando el mundo se enteró de eso, el mundo se empezó a interesar en el método canguro, y a partir de ahí todos empezamos a aprender. No sé qué tal se ven estas fotos. La foto de la izquierda es la sala del posparto inmediato de allí. Tenían un nivel de cesáreas de más del 25%. Cesáreas con anestesia general, todas las mujeres allí. Entonces, como es con anestesia general, no hacen piel con piel de entrada porque se les caen los niños al suelo, y entonces los tienen aparte, como veis ahí. Y hay una enfermera que con la leche de la madre se le da en vasito a cada crío. Es una pasada de follones o aquello, pero lo hacen, ¿no? Lo hacen así. Los componentes del canguro son la posición canguro, que es contacto piel con piel, la madre un poquito inclinada, nunca estirada del todo. La alimentación con lactancia materna, y luego al alta, método continuo en casa, método canguro continuo en casa. Ellas se van a casa con bebés de 1.500 gramos en aquellos momentos, enfajadas, y hacen sus actividades en casa, lo que sea, con el bebé allí. Cuando ella se tiene que duchar o hacer otra cosa, es el padre, es el hermano, es quien sea, quien lleva siempre al bebé en contacto piel con piel. Duermen con su hijo en contacto piel con piel, un poquito inclinadas, y ya está. Lo hacen todas las madres de allí, ¿no? Bueno, esto es una incubadora que tenían entonces, la sala donde aprenden a hacer método canguro, que es una sala cutre, pero bueno, la verdad es que lo hacen allí y aprenden perfectamente, se los colocan encima. Es una tontería hacer el método canguro, parece que es la cosa más difícil, pero no es nada complicada. Le pones al niño aquí, primero la madre está como muy rígida, luego se empieza a relajar y a acariciarle, a decirle cosas enseguida a su hijo, porque se está vinculando con él a partir de aquel momento, ¿no? Se van a casa y los citan cada 48 horas a la casita canguro, que es una casita de madera prefabricada que tienen allí. Y ya veis que los padres parecen más prematuros que los bebés. Mucha paternidad en adolescentes, pero bueno, aquello es una ciudad muy compleja, ¿no? Y todos enfajados, ¿eh? Esto lo podéis encontrar en este maravilloso libro de Nathalie Charpak. Nathalie Charpak es la que además ha difundido el método canguro en el mundo. Es un libro delicioso de leer, y además es una comunicadora extraordinaria. Si algún día la podéis invitar, pues todo eso que tendréis. Y bueno, ¿cómo se puede hacer método canguro? Se puede hacer continuo. En los hospitales donde no tienen medios y tal, lo hacen continuo las 24 horas al día, pero no solo en esos hospitales. Por ejemplo, ahora mismo en los hospitales del norte de Europa, los últimos que se han hecho, el último que se ha hecho en Uppsala, son habitaciones individuales con la incubadora y una cama donde el matrimonio está allí, y entonces el bebé hace método canguro. Ahí el problema de las enfermeras es que tienen que llamar a la puerta para entrar por si acaso, ¿no? Porque se pueden encontrar con alguna escena, pues quizá no... Bueno. Pero esto se hace cuando esto ocurre así. Ellos hacen canguro 24 horas al día, 7 días a la semana, que es la forma que el bebé realmente está feliz y contento, ¿no? Pero se puede hacer intermitente, que es lo que solemos hacer en los países industrializados. La madre, cuando entra, pues se pone al bebé encima, cuando puede estar con él, y puede estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, lo que la madre quiera.